Buenas noches, bienvenidos. El equipo del brinda más cordiales las bienvenidas al presente desarrollo del curso del plan de penal y procesal penal, proceso inmediato y flagrancia y estudio en el nuevo proceso procesal penal. Importante actividad académica que el Instituto usa con el convenio estratégico del ilustre. Dentro de este importante escenario, el día de hoy nos acompaña el doctor David Juan Carlos Bona, es abogado por la Universidad Andina de Cusco, con estudios de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ponente en los acuerdos plenarios a la Suprema de Justicia de la República. El día de hoy nos estará acompañando, desarrollando un importante tema como los retos del proceso inmediato. Muy buenas noches, bienvenido al Instituto, apreciado doctor David Juan Carlos, y adelante con el desarrollo del presente tema. Gracias, Alex, y con todos los presentes, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Debo de reconocer que esta es una importante plataforma ahora virtual que da una oportunidad, creo que a todos nosotros, en poder expresar algunas ideas respecto al tema que creo que ahorita está en boga, como es el proceso inmediato peruano. Previamente quiero hacer un análisis, y un análisis con ustedes respecto a cómo viene afrontando el Perú el problema de la carga procesal. Y esto debido a que en las diferentes entrevistas de la Junta Nacional de Justicia hacia los jueces y fiscales, una pregunta que creo era repetida y casi no contestada por la mayoría era: ¿cómo salvamos esta sobrecarga laboral que tienen los jueces y fiscales en diferentes procesos, y cómo se puede disminuir la carga? Es un problema, creo, muy grave que nos afecta, creo que a todos, porque yo, revisando algunos datos, y bueno, voy a hacer un proceso de confianza de mi cerebro, porque pensé presentar las diapositivas que se me borraron, pero voy a tratar de hacer la mejor reflexión respecto a este punto. Debemos de tomar en cuenta que en el Perú son 4.800.000 procesos que se tienen vigentes a la fecha. Es decir, alrededor de 5 millones de procesos, ya sea civiles, laborales, contenciosos administrativos, penales, etcétera, etcétera, que se tienen en el país. Es decir, de los 30 millones que somos, de cada 6 peruanos, uno tiene un proceso. Y eso incluyendo a mayores y niños, ancianos y demás. Entonces, vemos con mucha preocupación el excesivo procedimiento que existe en nuestra patria. Creo que somos en Latinoamérica, si no me equivoco, estaba revisando los datos, que en promedio somos un país muy litigioso, con exceso de abogados, por esta sobrecarga laboral que se tiene, y que creo que ha ahondado que materialmente veamos que los procesos se estancan. Y digo esto porque, ahora aterrizando un poco al área penal, ustedes saben muy bien, y ha sido una noticia en boga hace poco, que un proceso de la Corte Superior de Justicia de San Martín, específicamente, ha determinado que va a haber una audiencia de violación sexual el año 2037. Es decir, de acá a 13 años se va a instalar un juicio contra un presunto violador o un presunto agresor de la libertad sexual. Es claramente un escándalo que en un Estado de Derecho no se respete el plazo razonable, porque materialmente esa persona que está siendo investigada tiene
viene siendo, esperando un resultado, porque no sabe si se va a ir a la cárcel o no en un delito tan grave, y la víctima, porque nuestro modelo del 2004 hay una participación activa de la víctima, no sabe qué es lo que va a pasar con su caso. Ve que la justicia tarda. Algunos dicen tarda, pero llega, pero creo que muchas veces ni llega, porque con un 2037 tal vez el imputado muera, fallezca, puede pasar muchas cosas en ese sistema. Frente a ello, el Estado ha optado por establecer procedimientos especiales, procedimientos que no vayan a un de curso ordinario, el proceso común como lo conocemos, investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento, sino que se crea procesos especiales y viene desde el libro quinto, denominado los procesos especiales, y comienza el catálogo sobre el proceso inmediato. ¿Para qué? Para hacerle frente a esta manera de que los procesos demoraban eternamente. Y comienza con el artículo 446, que no tiene, y esto es la primera casuística que les voy a poner, inicialmente eh, el, eh, el, el artículo 446 en el numeral 1 tenía esta redacción. El fiscal puede solicitar la incoacción del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presenten los siguientes supuestos. Este término denominado debe, esta palabra denominada debe, fue incorporada recién mediante el artículo 2 del decreto legislativo 1194 el 30 de agosto del 2015. Es decir, de que la redacción inicial del Ministerio de la facultad del Ministerio Público para incoar un proceso inmediato era, valga la redundancia, facultativo, y estaba en concordancia con la Constitución Política del Perú de su autonomía. Yo he revisado algunos artículos respecto a este término porque, valgan verdades, este término debe es una obligación, y esta obligación, y como lo escriben algunos, sobre todo de la San Martín, tienen un cuestionamiento serio respecto a que por ejemplo, dicen, el legislativo se estaría, valga el término, metiendo en facultades expresas de una autonomía del Ministerio Público. Porque el fiscal, bajo su estrategia de su teoría del caso, bajo su propia responsabilidad, sabrá cuándo incoar o no un proceso inmediato. Sin embargo, creo que el Tribunal Constitucional, y creo que ningún fiscal ha ido, como ahora pasa con la ley de criminalidad organizada y demás, a enfrentarse al legislador y decirle, oye, estás interrumpiendo, estás tratando de influenciar en mi autonomía. Parece que han sido caso omiso a lo que muchos catedráticos estaban cuestionando, el que ahora la fiscalía debe. Como lo ha dicho en la anterior ponencia, porque estaba escuchando también, hay una suerte de que hay un carácter omisivo por parte de jueces, fiscales y también los propios abogados en no tener un control sobre este proceso inmediato. Es claro, no voy a tratar de repetir la anterior ponencia, de que este proceso inmediato viene con una casuística de abreviar los procedimientos penales, como antes eran concebidos como eternos. Pero, valgan verdades, muchas veces el solo supuesto de que una persona sea procesada por un delito, ¿no? Eh, con estos procesos céleres hay mucha crítica porque se viola en primer término el derecho de defensa, muchos consideran ello, y dos,
que materialmente algunos indican que se vulneran las garantías procesales incluso de los imputados, lo cual yo creo que no, porque materialmente los supuestos son determinados y ya ha habido un pleno casatorio respecto a esto, este delito, y claramente los supuestos son excepcionales. Es más, yo creo que estos procesos inmediatos están dirigidos más a los delitos de bagatela. Voy a tomar de referencia las palabras de Silva Sánchez, el profesor español, que indica que frente a mayor gravedad de los hechos, los derechos fundamentales cobran mayor ponderación. Es decir, por ejemplo, en un delito de homicidio o un delito, por ejemplo, de, eh, de corrupción de funcionarios, es claro que son complejos y que materialmente, al verse la libertad restringida y tener penas altas, como por ejemplo delitos de violación sexual, los derechos deben de estar mayormente preponderados, alertas para hacer efectivo en el ejercicio de un derecho frente a una vulneración que pueda hacer el fiscal o alguna de las partes. Sin embargo, por ejemplo, en delitos de conducción en estado de ebriedad o en el caso de omisión de la asistencia familiar, es claro que materialmente son delitos de bagatela y que no es de mucha trascendencia social esos delitos, y por ende la percepción de los derechos fundamentales es menor. Entonces, creemos que esta casuística sí se da. Y yo he tratado, porque qué reflexiones podemos dar sobre este proceso inmediato, y debo de considerar ahora lo siguiente. Eh, Cuando el legislador trata de modificar solamente en los aspectos legales, muchas veces la ley parece estar buena, pero parece que los operadores jurisdiccionales, fiscales y demás, no, en su no aplicación del texto completo, se vulneran derechos trascendentales. Y esto digo por qué. Y ustedes recordarán que en Cusco, en la vigencia del, si mal no recuerdo, el 1 de octubre del 2009, cuando Villestein y demás personajes, Villestein cuando era presidente del Poder Judicial, en una ceremonia ostentosa, se inauguró el Código Procesal Penal en aplicación en el Distrito Judicial del Cusco el 1 de octubre del 2009. Es de recordar que ese día muchos, yo era estudiante, estuvimos entusiasmados con el primer caso, y fue un caso que se resolvió, si mal no recuerdo, a la 1 de la mañana que comenzó y se resolvió en una hora y media, con una terminación anticipada. Al parecer, al parecer, se sentía un mensaje de que los procesos iban a ser así, iban a terminar en una hora, iban a acabarse de manera rápida y iban a ser de lo más céleres en este proceso. Sin embargo, al momento de la aplicación posterior, nos damos cuenta de que materialmente pasa que existe demoras en los procesos y en los trámites judiciales. Esto debido a una sobrecarga de denuncias por la creación de delitos, por ejemplo, en el 2009, lo que ahora las agresiones contra la mujer tenían que ser mayores a 10 días, y etcétera, etcétera, se ha modificado y hay mayor protección, ahora hay violencia psicológica como delito contra la mujer, etcétera, etcétera, y han creado nuevos tipos penales que ha panderizado el derecho penal. Digo panderizado el derecho penal porque parece que todo está regulando para que el derecho penal tenga un protagonismo, y ya casi todas las conductas ya están sancionadas en el Código Penal de la sociedad, ¿no? Entonces,
el incremento de tipos penales en nuestro catálogo del Código Penal. Dos, la falta de manejo de audiencias por parte de fiscales, jueces y también de nosotros los abogados han hecho de que haya un fracaso prácticamente del Código Procesal Penal y muchos reclamen incluso que vuelva el anterior modelo. Y esto digo con un afán de que reflexionemos sobre nuestro actuar cada uno de los que estamos operando en el sistema. Y lo mismo pasa no solo en el proceso común, sino pasa en el proceso inmediato. ¿Por qué? Ustedes bien saben que el fiscal va a incoar un proceso inmediato cuando el imputado haya sido encontrado en flagrancia delictiva, uno de los tres supuestos de flagrancia delictiva, haya confesado, el segundo supuesto, la comisión del delito, o los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Acá vamos a pararnos un poco en el literal C. ¿Por qué? Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Este es un supuesto para incoar un proceso inmediato. Yo creo que ese literal C está de más. Está por demás. ¿Por qué? Les digo. Frente a ello, en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 336, formalización y continuación de la investigación preparatoria, numeral 4, dice lo siguiente. El fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrán formular directamente acusación. Con eso, ¿qué quiero decir? Nuestro Código Procesal Penal ha creado esta figura de acusación directa, como le llamamos. Durante la etapa preliminar, si el fiscal recaba los elementos de convicción, existe la realidad del delito y sobre todo la intervención del imputado, se le puede realizar una acusación directa. Es decir, se omite la etapa de investigación preparatoria y de frente va una acusación y un juicio oral. Si es que no hay un sobreseimiento o una excepción de improcedencia de acción, puede archivar el caso. Creo yo que esta nomenclatura del literal C es sobreabundante a lo que establece el 336 y sobre todo menos práctica. ¿Por qué les digo? Los fiscales, yo cuando trabajaba, mucho conversaba con ellos y me decían que era más práctico hacer acusaciones directas que antes irse a un proceso inmediato. ¿Y esto debido a qué? He escuchado algunas ponencias estos días para reflexionar y decían que se omite la etapa de investigación, otros dicen que se omite la etapa intermedia, lo cual es falso. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien, y creo que le estaban analizando bien el procedimiento que establece el 447 sobre la audiencia y demás. Cuando va el proceso inmediato, se incoa, va hacia el juez de investigación. El juez de investigación cita una audiencia y él tendrá que resolver si procede o no un proceso inmediato. Es decir, que está supeditado esta pretensión a la decisión del juez. Luego se va dentro de las 24 horas a una acusación, programan audiencia dentro de la incoación del juicio inmediato, se da una mini etapa de intermedia y luego juicio oral. Sin embargo, en el tema de acusación directa, va, como se dice su propio nombre, omites la investigación preparatoria y te vas a una acusación. Te vas de manera directa hacia tu pretensión de decirle al juez, sin que previamente te analice o no,
sin que previamente te diga si va o no tu acusación directa, de decir, yo tengo los elementos de que el señor ha cometido el delito y que se le puede atribuir. Punto. Ya, la discusión es cerrada. Entonces, creo yo que este literal C no debería de estar. Porque en temas prácticos, la acusación directa es más efectiva que un proceso inmediato. Porque la acusación directa no tiene, no va a tener un sujeto de control, o sea, previamente no le pueden descartar al juez, digo, al fiscal y decirle, no debiste acusar directamente, es su responsabilidad. Entonces, creo yo que ese es un primer término de que tal vez hay una redundancia y que por mejor especialidad sería el artículo 336, lo referente a la acusación directa. Ahora, el numeral 2 del 446 dice, quedan exceptuadas por su complejidad, de conformidad al numeral 3 del 342, son los supuestos de cuándo se debe declarar complejo o no las circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que debo de indicar respecto a la audiencia única de incoación de proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva? ¿Qué es lo que establece el 447, numeral 1? Al término del plazo de la detención provisional establecido en el artículo 264, el fiscal debe solicitar, obligatoriamente, le dicen al fiscal, al juez de investigación preparatoria de la incoación de un proceso inmediato. El juez, dentro de las 48 horas siguientes del requerimiento, realiza la audiencia de incoacción para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia. 2. Dentro del mismo requerimiento de acusación, el fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida de coerción que asegure la presencia del imputado en el desarrollo del proceso inmediato. El requerimiento de incoacción debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en la 2 del 336. En lo referido a la audiencia, pueden instar la aplicación de un principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada. Y dice el numeral 4, la audiencia única de incoacción de proceso inmediato es de carácter inaplazable, rige lo establecido en el artículo 85. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoacción, se pronunciará oralmente en el siguiente orden: sobre la procedencia del proceso inmediato, sobre un principio de oportunidad y sobre si hay una medida de coerción requerida por el fiscal. Dice que el proceso inmediato debe ser de modo impostergable y en la misma audiencia de incoacción. La resolución es apelable con efecto devolutivo. El recurso se interpone fundamentado en el mismo acto. Ojo, yo he visto en la práctica de que en muchos casos este numeral 5 muchas veces es un carácter omisivo de nosotros los abogados. Cuando hay un incidente de proceso inmediato y te resuelve que, fundado en contra de tu patrocinado y tú generaste oposición, muchos de los abogados se reservan y no fundamentan en el mismo acto dicho acto lesivo. Eso es importante, que se tiene que establecer que al ser muy rápido este proceso inmediato, la apelación debe ser en el mismo acto, tal como lo establece el numeral 5, que creo que es un carácter omisivo muchas veces de nosotros los abogados. Ahora, 6. Pronunciada la decisión que dispone la ejecución del proceso inmediato, el fiscal procede a formular acusación dentro de las 24 horas. Acá me quiero detener. Hay una tesis que se establece interesante, una tesis colombiana, que se llama la ineficacia del procedimiento penal abreviado colombiano en comparación al proceso inmediato peruano, presentado por Paul Meneses Ochoa. Este alumno de la maestría de la Universidad de Medellín en procesal penal trata de analizar el procedimiento penal abreviado, que nosotros lo denominamos proceso inmediato, o sea, de su realidad colombiana con la realidad peruana. Él hace un análisis teórico que, por ejemplo, nosotros en nuestro numeral 6 hemos dicho que si al fiscal te declara fundado la incoacción de tu proceso inmediato, tienes 24 horas bajo responsabilidad
el formular una acusación. Y él dice y establece que en su código de procedimientos abreviado en relación al proceso inmediato son 5 días. Y cuando hace sus conclusiones dice, el, el proceso inmediato peruano es más eficaz porque tiene plazos más reducidos. Por ejemplo, al fiscal debe realizarlo en 24 horas bajo responsabilidad y en el caso colombiano le dicen 5 días bajo responsabilidad. Pero vaya la casuística, yo particularmente he visto, y creo que en la mayoría de casos donde yo he definido, el fiscal nunca cumple este plazo. La mayoría de veces se ha vuelto letra muerta, como otras tantas leyes en protección al imputado que se dan muertas. Por ejemplo, la exposición de personas presuntamente por la comisión del delito, ponen su nombre en Justicia TV, se ve el nombre de los imputados, los cabecillas, salen con sus panfletos, establecer, por ejemplo, de crimen organizado, sus fotos, todo ello cuando hay una ley que prohíbe esas circunstancias. Parece una letra muerta, porque el propio Estado o los funcionarios y servidores públicos no cumplen. Y esto es otro ejemplo, porque materialmente esas 24 horas casi nunca se cumple y lo peor sigue en las siguientes líneas. Dice, recibido el requerimiento fiscal, el juez de investigación preparatoria en el día lo remite al juez penal competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del 448. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dictará correspondiente investigación. Bueno, eso ya creo lo han desarrollado. Audiencia única de juicio inmediato. ¿Qué dice? Recibido el auto, incoe el proceso inmediato. El juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En el día. Es decir, el juez competente tendría que citar de manera urgente al juicio oral. Vemos con lástima que dicho precepto no se cumple. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les comento que tengo un proceso de omisión a la asistencia familiar en proceso inmediato hace más de un año. Año y medio ya vamos a cumplir. Parece que la ley no se cumple en todos estos casos. En todo caso, su realización no debe exceder de las 72 horas desde la recepción bajo responsabilidad funcional, que podrían recibir quejas los jueces de no instar inmediatamente a las 72 horas, pero, sin embargo, la realidad es otra. Y les digo otro ejemplo. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en las etapas intermedias, instalada la audiencia, solo pueden suspenderlo por un tiempo, 8 días, lo que establece la ley. Sin embargo, ese plazo en etapa intermedia nunca se cumple. Te citan a una audiencia en julio y te citan en diciembre en corrupción de funcionarios. Pasa casi que inicio de marzo te citan y te citan ya en noviembre o diciembre. Básicamente es una ley muerta. Entonces, lo que traigo a reflexión y sobre todo esa tesis colombiana que analiza y hace una comparación con el proceso colombiano, sí, he visto que allá sus cifras de procesos inmediatos son cumplidos. Los plazos que se le otorgan los cumplen bajo responsabilidad funcional ellos. Sin embargo, nosotros con una triste realidad no lo hacemos. Y es lamentablemente que veamos también un fracaso, muchos de nosotros, el juicio inmediato que se le está haciendo a muchas personas. Ciertamente en el Cusco se ha implementado con bombos y platillos, ha venido el presidente del Poder Judicial, la presidenta de la Corte de Cusco, la fiscal, policías, bombos y platillos, y el primer caso de flagrancia se le ha dado conversión de pena, creo que el día de ayer, pero eso va a sonar bonito como ha pasado el 1 de octubre del 2009, cuando se inició el primer caso. Pero cuando se expone más
delictivamente, cuando ya el aparato entre en operación, tal vez va a ser otro fracaso más este proceso inmediato que están aplicando de manera directa en el Cusco. Ahora, ¿qué es lo que establece después? El numeral 2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando la presencia en la audiencia. 3. La instalada la audiencia, el fiscal expone resumientemente los hechos objeto de la acusación. La calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, conforme lo establece el 349. O sea, te remite básicamente a que hagas un control de acusación. Si el juez penal determina los defectos formales, o sea, de establecer que no hay imputación necesaria, etcétera, etcétera, te puede devolver tu acusación para que hagas un nuevo análisis, que se entiende que debe ser subsanada en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cuestiones previas del 350 en lo que corresponda, es decir, un sobreseimiento, una excepción, etcétera, etcétera. Un medio técnico de defensa. Entonces, lo que pasa aquí es que sí se da un control de acusación. Se da un control de acusación, digamos, minorizado, pero sí existe un control de acusación. Como otros decían, no, materialmente no existe ya en el proceso inmediato un control de acusación, falso. El numeral 3 del 448 establece el procedimiento, repito, minoritario, pero en esencia de un control de acusación. 5. Pasado esta etapa, esta mini etapa intermedia, ¿qué es lo que establece el numeral 5? El juez debe instar a las partes a la realización de convenciones probatorias. Y ahí me quedo un momento. Y me parece sumamente importante establecer que a diferencia de los cuestionamientos que ha hecho el legislador, creo aquí ha tenido un acierto y que puede ayudar mucho en la celeridad de procesos, no solo inmediatos, sino de procesos comunes. ¿Qué dice en el numeral 5? El juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Es decir, que en el juicio se delimite qué puntos controvertidos van a ser materia de cuestionamiento y en base a eso vamos a realizar convenciones probatorias respecto a ellos. Ejemplo, en un tema de un robo a un grifo, unos señores entran con capuchas y armados, todos ellos, y hacen un robo a mano armada en un grifo, encapuchados. Va a un juicio oral y muchas veces pasa de que se discute el propio robo, es decir, de que se acredite que si efectivamente cuánto les han robado, las circunstancias, si ha habido de repente armas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las partes, por ejemplo, si yo soy el abogado, en ese caso, yo puedo decir, reconozco que ha existido el robo, pero que mi patrocinado no lo ha realizado, o sea, que no puede ser atribuible a mi patrocinado. Entonces, el juez debería estar atento a esos alegatos de apertura y decir, entonces, señor juez, señor fiscal sobre todo, el abogado ha indicado que materialmente no niega que haya existido un robo, pero lo que va a ser materia de cuestionamiento va a ser de que se le puede atribuir a él. Entonces, la discusión jurídica y la discusión del juicio oral será solamente al factor de atribución. Ya podría omitirse varias documentales y varias testimoniales de efectivos policiales que efectivamente digan que ha habido un robo, todo ello, y el proceso se simplificaría. Y digo esto porque ustedes han visto en el caso de Keiko que se está planteando más de 1000 testigos,
no sé cuántos miles también de documentales, lo cual es, yo en los alegatos he visto que todos están discutiendo solo la tipicidad del hecho. No es que el juez en el direccionamiento del proceso y aplicando sistemáticamente lo que dice el numeral 5, podría, como el proceso inmediato, el proceso ordinario también, realizar convenciones probatorias, invocar a las partes a que convengan y digan, ¿sabes qué? Ustedes han escuchado tus alegatos y va a ser el punto controvertido esto, y hagan convenciones probatorias respecto a hechos. Entonces, eso ayudaría mucho en la celeridad de los procesos y garantizaría que la discusión se centre en aspectos esenciales. Porque recordemos que las audiencias, sobre todo los que litigamos casi a diario, vemos que te instalan 1 hora, 45 minutos, 20 minutos, y el juez lamentablemente no va a poder, y humanamente no creo que alguien tenga una capacidad tan, tendría que tener una capacidad tan grande para poder absorber toda la información que se traduce en el día. Tienen alrededor de 12, 15 audiencias por día, materialmente no van a poder recordar todos los detalles que pasen en el proceso. Entonces, creo que apuntar a una simplicidad y instar a que haya puntos controvertidos en el juicio oral, como se pretende en el proceso inmediato, sería una respuesta, creo yo, adecuada en mirar el proceso común, que mira el proceso inmediato y diga, oye, señor proceso inmediato, creo que eso eh, te puedo también aplicarlo a mi sistema de proceso común de manera obligatoria, porque acá sí dice el numeral 5, el juez debe, es un término obligado en el proceso inmediato, que también podría repetirse en el proceso común. Y ya no ver audiencias, juicios orales que lleguen más allá de 3, 4, 5 años. Es más, yo propongo que incluso, esté extendiéndolo en las audiencias de prisiones preventivas, se pueda realizar convenciones sobre hechos no controvertidos. Y eso digo porque ustedes han visto el caso de Castillo Alba. Él fue detenido en abril y terminó su audiencia de prisión preventiva en julio. Abril, mayo, junio, julio, 4 meses de audiencia de prisión preventiva. Ese es un defecto grave que todos nos miran y nos dicen, ¿qué está pasando en el Perú? 4 meses para dictar una resolución de prisión preventiva y miren, casualidades de la vida, octubre nuevamente sale libre porque la quinta sala de apelación nacional le ha dado libertad. Entonces, miremos como objetivo y resaltar este punto que así a mí sí me causa mucha satisfacción de que el proceso inmediato te incita a convenciones probatorias, que creo eso debería repetirse en los procesos comunes, incluso en audiencias de prisiones preventivas donde se pueden discutir hechos. Se pueden decir, ya, perfecto, estás en una audiencia de prisión preventiva por violación. Y ya, materialmente, puede hacer como unos alegatos preliminares el abogado de la parte imputada y decir, por ejemplo, en un delito de violación, sí, ha habido penetración, pero ha sido con consentimiento. Entonces, ya no, el fiscal tendría que reducir sus alegatos y su percepción, ya no a describir que si materialmente si hubo no penetración, sino ya la discusión de que si hubo consentimiento, ¿no? Respecto al caso, en casos de mayores de 14 años. Entonces, creo yo que es una importante herramienta que nos brinda el proceso inmediato en juicio, en coacción de juicio, que debería replicarse en los demás sistemas. Ahora, ¿qué es lo que dice? El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El juez penal que instale el juicio no puede, le dice el legislador, no puedes tú conocer otros hasta que culmines lo que has iniciado. Es decir, que el juez de incoacción de proceso inmediato no tendría que conocer otros procesos, tendría que ir solamente él con ese proceso hasta culminarlo por su inmediatez. Sin embargo, vemos en todos los casos que no se aplica.
Viene, va a la audiencia, alegatos, te suspende. 8 días. Te ponen al margen 8 días. 8 días, 8 días, 8 días. Y siguen con otras audiencias. Valgan Dios si recordará lo que dijo el testigo A, B, C, D, y tendrá que recurrir necesariamente a leer, a leer la transcripción de la declaración y en su gaveta hacer la sentencia. Lo que no ha buscado es el modelo procesal penal. Lo que ha buscado es que directamente hay una inmediación entre el testigo, entre el imputado, ver si efectivamente qué es lo que está declarando, si tiene coherencia, si puede ser corroborado con otros elementos de convicción, etcétera, etcétera. Pero creo yo que el proceso inmediato como el proceso común, porque esto es característica también del proceso común, en esta parte que no se está cumpliendo, ha acarreado una serie de vicios, incluso procesales, ¿no? Porque materialmente se vulnera el proceso de inmediación, la continuidad del juicio, muchas veces el derecho de defensa, porque no te responden a tus alegatos, los jueces, lo que tú indicas, y etcétera. Creo yo que el proceso inmediato tiene cosas para resaltantes que podemos expresarlas como a manera de conclusión. Uno, lo que establece la realización de convenciones probatorias. Dos, de que materialmente, para mí, sí, a manera de conclusión ya, sí debe ser obligatorio, por ejemplo, que siga manteniéndose en delitos de omisión de la asistencia familiar, en conducción de estado de ebriedad, delitos menores. Propongo yo de que penas mayores a 15 años no debería ser aplicado un proceso inmediato. Y tres, de que si el fiscal ve elementos de convicción, como tercera conclusión, que yo realmente veo que ha cometido el delito y le puedo atribuir, no que se vaya a un proceso inmediato porque es un poquito más largo, y que recurra más a una acusación directa para que se aceleren los procesos. No es justo que una persona, imputado o víctima, esperen al año 2037, 2000 tantos, para que puedan ver realmente qué ha pasado con el proceso. Incluso antes, para manera también de conclusión, el Tribunal Constitucional tenía una línea de decir, si tú te demoras mucho en un proceso penal, va a ser mi sanción? Mi sanción es excluir de responsabilidad al sujeto. Esto ha sido variado a raíz del caso del Grupo Colina, y ahora te dice es una causa de disminución de la pena. Casi nunca se aplica, pero que creo que debería mandar a la reflexión a todos nosotros de poder invocar cuando una persona es sometida tantos años a un proceso, que por lo menos se le disminuya la responsabilidad penal en cuanto a la pena. Y bueno, agradecido con el Círculo Educa. He estado con un problema respiratorio, espero que no haya interrumpido mucho la tos. Y gracias por escucharme en estas breves reflexiones sobre el proceso inmediato. Nuevamente, gracias. Muchísimas gracias al doctor Davidson Carlos Pinotti por habernos ilustrado dentro de este importante curso especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, proceso inmediato y flagrancia delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. Desde el Instituto nuestro, especial reconocimiento y agradecimiento por su participación en este importante curso con el tema retos del proceso inmediato. Tal vez tenga algunas impresiones finales. Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, solamente decir, veo muchos en la plataforma virtual, eh, la celeridad de los casos va a depender mucho de nosotros. Y va a depender mucho de nosotros porque cada uno de nosotros debemos de contribuir a que la acción sea más rápida. Yo escuchaba a Fran Almanza que decía que el abogado tiene que ser, no solamente tiene que convencer al juez y tiene que hacer teatro para convencer a su patrocinado. Pues no debe ser así. Creo que debemos ser es un mundo práctico, es un mundo de estrategias, es un mundo actual de que debemos de enfocarnos nosotros, los abogados, los que litigamos, en convencer a los jueces,
en convencerlos a ellos, no tanto al público, porque vemos en Justicia TV que tiran los expedientes, se quieren pelear, para suspender una audiencia convocan diversos artículos de la Constitución, cuando podría ser algo simple: señor, no me ha notificado y quiero que se reprograme, puntos, es menos de un minuto. Creo que hay que ser, para mí, dentro de esa perspectiva, el manjar de los jueces es la simplicidad, lo puntual. Y eso creo que hay que practicarlo mucho y bueno, deseo que ustedes puedan replicarlo esta ponencia y que también inviten a esa reflexión como instituto de procesal penal y penal. Gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor David Don Carlos Pipona, desde el Instituto. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por su importante participación. Fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense, gracias. Agradecidos con nuestros participantes, les invitamos a seguir participando en este importante curso que entra en la recta final la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.